Pues hoy es un día, como cada domingo, ¿verdad? Un día especial, pero sobre todo hoy. ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Durante toda esta semana, sí, hemos sido inspirados a recordar la vida de Jesús a través de diferentes películas, de diferentes series. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de en sus televisores, en sus aplicaciones, estar pasando un rato en familia y viendo estas películas que han sido extraídas de la Biblia y que narran, ¿verdad?, todo el suceso que aconteció con Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Y yo quiero decirte algo, que Jesús al presentarse, al hacerse carne, ¿sí?, y habitar entre el pueblo, Jesús, Dios con nosotros, pasó a ser Dios por nosotros. Al dar su vida para que tú y yo fuésemos rescatados y que pudiéramos tener una relación personal con Él, ¿sí? Entonces, Dios con nosotros pasó a ser Dios por nosotros, porque Él dio su vida. ¿Sí? ¿Podemos entender esto? Él dio su vida para que tú y yo fuésemos rescatados del pecado y de la muerte. Hoy, gracias a nuestra elección, porque hemos elegido lo mejor, hemos elegido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, gracias a eso tú y yo tenemos una promesa, y esa promesa es que reinaremos junto con Él por la eternidad. Y Él ya tiene un lugar preparado para ti y para mí el día que dejemos este mundo, el día que nosotros entreguemos nuestra vida, que el Señor nos las pida y entreguemos cuenta por lo que hemos hecho mientras estuvimos aquí. Tendremos ese lugar especial junto con Él y le podemos, ¿verdad? Le podremos, si nos adelantamos primero, dicen la palabra de Dios que resucitarán los que murieron primero y serán los primeros que le verán, y luego los que hayan quedado serán arrebatados junto con Él en las nubes para reinar en ese lugar que Él ya nos ha preparado a todos nosotros. Amén. Y entonces Él resucitó, Jesús resucitó. La cruz está vacía, ¿sí? La tumba está vacía. Ese es el tema que vamos a ver hoy, la tumba vacía. Y si tú has tenido la oportunidad de leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y buscas donde se habla acerca de la resurrección de Jesucristo, vamos a poder encontrar 5 historias que hablan acerca de la resurrección de Jesucristo. Pero hoy yo me voy a enfocar en una de ellas y voy a irte guiando. Vamos a ir desmenuzando esta historia tan importante. Y en el libro de Mateo, capítulo 28, ahí vamos a encontrar una de estas historias y narra acerca de que María Magdalena, sí, junto con en algunos evangelios habla, solamente menciona a ella, en otro evangelio menciona a 2 de ellas, en otro menciona a 3, pero específicamente en este evangelio de Mateo capítulo 28 habla acerca de 2 Marías, y habla acerca de que muy de mañana ellas fueron al sepulcro, e iban dialogando, que llevaban especies aromáticas, porque así se acostumbraba en el pueblo de Israel, se acostumbra, ¿verdad?, a llevar especies para untarlas a su familiar difunto. Y ellas iban hacia allá, hacia la tumba donde lo habían sepultado a Jesús, e iban
comentando entre ellas mismas, pues, ¿quién nos va a ayudar a remover esa piedra que es tan pesada para que nosotros podamos entrar en la tumba? Y cuenta la palabra de Dios que se les presentó un ángel y les dijo que Jesús, que a quién buscaban, que Jesús, el que había sido crucificado, había resucitado como Él había dicho. Si tú lees los evangelios, en muchas ocasiones Jesús les anunció lo que iba a acontecer con Él. ¿Sí lo recuerdan? Jesús una y otra vez les decía por lo que iba a atravesar, lo que iba a ocurrir con Él. Y entonces hay algo bien interesante que sucede en esta historia, ¿sí? Dice la palabra de Dios que cuando iban hacia allá hubo un gran terremoto. Hubo un gran terremoto, y ese gran terremoto provocó que la tierra fuera removida. Y los guardias, ustedes leen el capítulo, que estaban cuidando ahí porque los líderes judíos estaban tan temerosos de que lo que había dicho Jesús se cumpliera, que no lo creían, era que fueran a robar el cuerpo de Jesús sus discípulos, sus seguidores, para que así lo que Jesús había dicho fuera una realidad. Y bueno, ustedes conocen la historia, vino ese terremoto, ¿y qué fue lo que pasó? Se presenta un ángel, y un ángel tan resplandeciente que ellos se llenaron de miedo, y dice la palabra de Dios que quedaron como muertos. Otras versiones dice que se desmayaron. Y cuando este ángel les dice a las dos Marías que a quién buscaban, pues el ángel les dijo: no está aquí, sí, pues ha resucitado. Y viene una indicación del ángel que les dice: vayan y cuéntenlo a sus discípulos, porque Jesús se va a reunir, y se va a reunir en Galilea. Él va a ir delante de ustedes y allá se va a reunir con ellos. Yo quiero que pienses por un momento la impresión que tuvieron las dos Marías al recibir la noticia de que el cuerpo de Jesús ya no estaba. Imagínate tú, ¿sí?, que fueras tu familiar o un amigo cercano y que llegaras a dejarle, como se acostumbra, ¿verdad?, flores, etcétera, ¿sí?, y que de momento ya no estuviera ahí y te dijeran que resucitó. Sería una impresión, pero también vendría una incredulidad sobre nosotros, ¿no? Porque nuestra mente diría: ¿cómo es posible? Tal vez hasta ni lo creeríamos. Entonces yo creo que pienses en la impresión que tuvieron ellas. Estaban tan atribuladas, estaban tan tristes. ¿Por qué? Porque había muerto su maestro. Había muerto aquel que les había dado, ¿sí?, les había sanado, les había liberado, y era la impresión tan fuerte de haber perdido a su maestro, a su líder, y estaban tan tristes que no podían entenderlo, ¿sí? Y a través de eso, a pesar de todo eso, de todo lo que aconteció, Jesús una vez más cumplió lo que había prometido. Él hoy se presenta y dice: estoy aquí ante ustedes, sigo presente con ustedes, subí al cielo, pero sigo al pendiente de ustedes. Estoy desde el cielo, estoy intercediendo por ustedes. Desde el cielo estoy abogando por ustedes. Desde el cielo yo conozco todo lo que hacen, yo conozco todo lo que están pasando, pero confíen, sigo a su lado. Confíen y crean. Amén.
yo estaré con ustedes por los siglos de los siglos. Y eso es algo, sí, algo que nosotros debemos de atesorar. Pero ¿por qué será, familia, que al igual que sus discípulos, al igual que si ustedes leen en las diferentes historias del Evangelio, ella fue corriendo inmediatamente de que sucedió esto, fue a avisarle a los discípulos para decirles que la tumba estaba vacía? ¿Y qué es lo que vemos en los evangelios? Que sus discípulos, ¿qué dice? No le creyeron. No le creyeron. Se les apareció después a dos seguidores que iban caminando. Jesús se les aparece, y ustedes leen la historia y al final sus ojos, sus oídos se destapan cuando estaban con él, y les dice: vayan y avisen que yo he resucitado. Van a buscar a los discípulos, y ¿qué es lo que sucede? Los discípulos no le creyeron. ¿Sí? Tomás mismo, después que se les apareció a los discípulos, él no estaba, los discípulos le cuentan. ¿Y cuál fue la actitud que tuvo Tomás? Hasta que no vea los hoyos en sus manos y en sus pies y el hoyo en su costado, no lo creeré. Cuando él una y otra vez escuchó decirle del mismo Jesús lo que iba a pasar, y todos ellos. ¿Y por qué será que nosotros, después de tener la revelación de todas las promesas de Dios, nos cuesta o llegamos a ponernos en la misma postura, ¿sí?, que los discípulos? Nos es difícil creer cuando hablamos acerca de la prosperidad, cuando hablamos acerca de la liberación, cuando hablamos acerca de la sanidad, cuando hablamos acerca del perdón. ¿Por qué muchas veces llegamos a tomar la misma actitud que los discípulos y seguidores de Jesús? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y mira, Jesús, estando en los 3 años que duró su ministerio y estando ya clavado en la cruz, Jesús sabía el valor de su trabajo perfecto para sus amigos y para sus enemigos por igual. Porque Él no solamente se sacrificó por sus seguidores y por quienes, no, Él se sacrificó por toda la humanidad. ¿Qué palabras expresó cuando estaba siendo clavado? Ya estaba en la cruz y aún así la gente se burlaba de Él, le injuría, le vituperaba, le decían tantas cosas. Él todavía abogó por sus enemigos y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Él sabía el valor de su trabajo perfecto. Y ¿sabes qué? Aún de todo el sufrimiento, su gozo se completó. ¿Sí? Él no se rió a carcajadas porque estaba sufriendo, pero su gozo se completó cuando dijo: consumado es. En otras versiones dice: todo se ha cumplido. Amén. Sí, se completó su gozo. Él sabía que había terminado su misión. En el libro de Juan, capítulo 19, mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 28 y 30. ¿Estás conmigo? Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Él ya sabía. Estando clavado en la cruz, Él ya sabía. ¿Todos han visto la película La Pasión de Cristo? ¿Han tenido la oportunidad de verla? Sí. Bueno,
las escenas del sufrimiento de Jesús, el cuerpo que vemos en las escenas, ¿sí?, no se compara con lo que realmente sucedió. Se cree que el cuerpo de Jesús fue tan lacerado que se le llegaban a ver las costillas de tantos golpes, los huesos se le llegaban a ver, la sangre que derramó era tan salvaje, fue tan salvaje como se ensañaron con él. Sí. Y es impresionante ver esas escenas, pero no se compara con lo que realmente sucedió con su cuerpo. Y entonces Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Esto es verdad, esto es la palabra de Dios. Entonces, familia, tú y yo tenemos la misma misión urgente. Tú y yo tenemos la misma misión y es urgente. Ve y cuéntalo. Ve y cuéntalo. El ángel, ¿qué le dijo a María? Ve y dile a los discípulos, ve y cuéntale que Jesús ha resucitado. Y esa también es la misión. Jesús, antes de ascender al cielo, ¿qué fue el encargo que dejó? ¿Qué fue el mandato que dejó a sus discípulos? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea será salvo, el que no se hará condenado. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión, que aún sigue vigente antes de que Él vuelva. No pierdas la oportunidad, familia, no pierdas la oportunidad de hablar. Ve y cuenta, habla de la resurrección de Jesucristo. Él está vivo. Quiero guiarte a otra parte del Evangelio. Ahora quiero que vayamos al libro de Juan. ¿Sí? Y quiero guiarte por esta otra historia que habla de María Magdalena. Seguimos enfocados en ella. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar quién fue el primer testigo de la resurrección de Jesucristo? ¿Quién fue el primer testigo de la resurrección de Jesucristo? Y yo quiero que te pongas a pensar, porque yo hoy quiero decirte a ti, mujer. Sí, quiero decirte a ti, mujer. Yo nunca me había puesto a pensar en esto. Pero Dios honró a la mujer. Y qué dicha para ti, para tus hijas, para tus nietas y para todo el género femenino. Qué honra Dios les ha dado a ustedes de permitirle a una mujer ser su primer testigo e ir y hablar. ¿No le puedes dar una ofrenda de aplausos al Señor? El género femenino hasta nuestros días ha sufrido y sigue sufriendo. Y por la cultura, y en muchas culturas, y tristemente en nuestra cultura,
la mujer, ¿sí?, que cumple un papel bien importante en la sociedad, tristemente no ha llegado a ser valorada, no ha llegado a ser escuchada. Tantas cosas que nosotros podemos ver, pero yo quiero que tú, varón, te sientas tan orgulloso, si es que ya la tienes, de la mujer que Dios te ha dado. Hijos que están aquí y tienen a sus padres, quiero que valoren la calidad de mujer que Dios les ha dado al permitirles ser su mamá. Amén. Amén. Y yo hoy quiero reconocerte a ti como mujer y quiero decirte que me siento tan orgulloso y hoy puedo entender que Dios las ama tanto a pesar de sus luchas, a pesar de sus dificultades, a pesar de tristezas, de tantas cosas con las cuales ustedes han tenido que luchar y que tal vez siguen luchando, que confíen y siguen adelante, porque Dios dio su vida para que tú disfrutaras de libertad, que Él la ganó para ti en la cruz. Amén. Podemos dar otra ofrenda de aplausos al Señor. Amén. Y mira lo que dice Juan capítulo 20, versículo 11 al 16. Juan 20, versículos 11 al 16. María se quedó afuera de la tumba llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba. Entonces, ¿quién fue el primer testigo? María. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde había estado sus pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrá puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era Él. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo: Maestro. Wow. El verbo hecho carne tiene el poder para cambiar todas las cosas. Y Él tiene el poder para cambiar tus situaciones. Él tiene ese poder. Cree y confía, porque para Él no hay nada imposible. Sí, Él tiene ese poder para en un instante cambiar todas las cosas. María estaba experimentando mucho dolor porque habían matado al maestro, pero también estaba luchando con incredulidad, como muchas veces tú y yo luchamos o hemos llegado a luchar. Pero solo bastó un soplo que salió de su boca de Jesús convertido en un nombre: María. Eso le trajo libertad, le trajo una liberación pronunciando su nombre. ¿Sabes qué fue lo que pasó cuando ella escuchó el nombre de Jesús? Ella recordó, ella reaccionó y recordó que Jesús les había dicho: voy a resucitar al tercer día. Sí. La misión que Jesús llevó a cabo, familia, la misión que Jesús llevó a cabo fue que tú y yo fuéramos salvos. Que tú y yo fuéramos salvos. La relación que empezó con María y sus discípulos
y el resto del pueblo cambió para siempre. Ya no viviría entre ellos, porque Él subió al cielo. Él subió al cielo. Pero ¿sabes qué? Él no los dejaría solos. Él no nos ha dejado solos. Nos ha dejado a su Espíritu Santo en lo que Él regresa por su iglesia. No estamos solos, ¿sí? Él vio a María Magdalena, ¿sí? La vio y la envió. Y la envió de camino, de regreso, para difundir las buenas nuevas a sus discípulos. Jesús les dijo: ve y dile a mis discípulos. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer, seguir haciendo. Ve y cuéntalo. No solamente es mi trabajo, es el trabajo de todos nosotros, porque Él te ha dado autoridad para ir y hablar de Él. Ve y cuéntalo. María hizo lo que Jesús le dijo. Se fue feliz. Y esa felicidad nosotros deberíamos de imitarla. Con gozo, con felicidad, de decir: ve y habla de Él, contentos. Y no porque en la iglesia se te dice: ve y tienes que hacer discípulos. Ah, está bien, tengo que, porque me lo están pidiendo. No, ve con ese mismo gozo, ve con esa misma intención de decir: Él está vivo, Él ha resucitado. Amén. Ella no fue a un instituto bíblico, ella no tenía un título universitario, ella era una mujer que habló lo que se le dijo, lo que aprendió. Tú y yo podemos hacer lo mismo. Ve y cuéntalo. Ve y cuéntalo. No tenía por qué preocuparse de nada, simplemente era hablar lo que se le dijo. Y tú tampoco tienes que preocuparte de qué vas a hablar, simplemente lo único que tienes que hacer es tu propio testimonio, es lo que va a tocar el corazón de la persona a la cual tú le vas a hablar de Jesús, tu propio testimonio. ¿Estás conmigo, familia? ¿Me pueden ayudar aquí arriba, familia? Amigos. Sí. Entonces, tú y yo tenemos esas mismas habilidades. Tú y yo tenemos esas mismas habilidades. Hablar y contar. Muchas veces preferimos estar contando otras cosas que hablar lo más importante, que contar lo más importante. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y este relato que ha sido escrito por uno de los discípulos, el relato de María Magdalena, como te lo dije hace rato, tú y yo tenemos que decir: gracias, Señor, porque honraste al género femenino para que fuera el primer ser humano que testificó de su resurrección y escogió a una mujer. Ve y dile, ve y cuéntales. Mujer, debes de sentirte tan honrada, porque todas las mujeres, a través de la vida de María Magdalena, les ha honrado, el primer testigo de la resurrección. ¿Y por qué tenemos que contarlo? ¿Por qué tenemos que contarlo? Para que toda la humanidad se beneficie de su sacrificio.
Por eso hay muchos beneficios cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Solamente quiero que retrocedas un poco y que recuerdes cómo era tu vida antes de recibir y aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿Cómo era tu vida? Rápido. ¿Hoy tienes beneficios? Claro que sí. Grandes beneficios tenemos. Y entonces, ve y cuéntalo. Ve y cuéntalo para que a esas personas también sean beneficiadas por las promesas de Jesucristo. ¿Qué otras garantías tenemos aparte de lo que Jesús hizo con nosotros en esa cruz? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Cuáles son, aparte de todos esos beneficios, qué otras garantías tenemos? Número 1, nuestra salvación. Eso lo encuentras en Romanos capítulo 5, versículo 9 al 11, para que los anotes y los estudies en casa. Nuestra salvación, Romanos 5, 9 al 11. Otro beneficio, otra garantía, nuestra salvación. Número 2, nuestra resurrección. Es una garantía. ¿Alguien entiende el término de la garantía? Cuando compras algo te dan garantía, no funcionó, vas y te lo reponen, ¿verdad? Es una garantía, pero esa garantía sí, no tiene tiempo para terminar. Esta garantía queda abierta para ti. Nuestra resurrección, 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55. El perdón de nuestros pecados, cuando verdaderamente nos arrepentimos de una manera genuina. Sí, tenemos esa garantía que Él nos perdona. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 13, ahí está. Y otra garantía que tenemos, nuestra morada definitiva. Tú sabes y debes de tener la seguridad que el día que tú mueras, el día que dejes de exhalar, el último aliento, el último suspiro que tú tengas, tú tienes que tener la plena seguridad que dejas este mundo, pero para ir a uno mucho mejor. Porque ya tienes una morada, ya tienes un lugar, que ese nadie te lo va a quitar, está para ti. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 7 y 24 al 26, ahí puedes leerlo. Hay tantas cosas que Jesús quiere darnos, pero yo quiero decirte algo. Durante esta semana, por lo general, nos volvemos más sensibles si es que llegamos a esos términos y tratamos de llevar una semana diferente, una semana en paz, fuera de cualquier actividad. Pero no solamente debe de ser esta semana, deben ser todos los días de nuestra vida. Y te digo algo, yo crecí en una familia católica. Yo crecí con lo que me transmitieron porque a mis padres se los habían transmitido sus padres. Y apenas estaba yo leyendo un artículo donde decía, y cada vez que venían estas temporadas era la prohibición de no comer carne. ¿Alguien le pasó así? No puedes comer carne. Y entonces habían prohibiciones.
y estaba leyendo apenas un artículo, y cuando ya era yo más joven, guardaba el no comer carne, porque pues en la casa no había otra cosa más que pollo, pescado, y era lo que había que comer. Pero si tú te pones a pensar, ¿de qué sirve que nos prohíban comer carne? Y te hablo cuando yo ya era un joven. Me iba a ver ¿cómo le llaman? Las procesiones, la representación, esa es la palabra correcta, de la pasión y vida de Jesucristo. Alguien ha tenido esa oportunidad de haber ido. Y yo estaba ahí, yo iba, me llevaba a mi familia desde chico, y luego ya de joven iba yo con mis amigos, ya estábamos. ¿Y qué era lo que pasaba después de eso? Y estar representándome a mí como una persona creyente, una persona que respetaba todo eso, esa representación. Pero ya nada más pasaba la última persona y ¿qué hubo qué? ¿A dónde vamos? Yo pongo un pomo, ¿ustedes cuántos? Te hablo porque así fui. ¿Para qué? ¿Para qué tratar de hacer cosas que me piden si estoy deshonrando a Dios con mi conducta? ¿Para qué yo dejo de comer carne si trato mal a mi esposa con un vocabulario? ¿Para qué yo voy a dejar de comer carne si a mi esposo le tiro también? Y peleas y contiendas, y con los hijos, con los padres, con los vecinos. ¿Para qué? ¿Para qué hacer todo aquello? Estoy haciendo mi vigilia y el diablo me pone una Coca-Cola y ahí estoy, pero hasta me da tortícolis. O estás con el control remoto en la tele en la noche cuando ya todos están dormidos y tú tienes ahí. ¿Qué tanto? ¿De qué sirve? Cerca de la casa de ustedes hicieron su procesión y todo esto, y algunos vecinos ahí con sus música, todo lo que da, y emborrachándose y guay, pero en la mañana anduvieron ahí en la procesión. ¿Me explico? ¿Para qué? ¿De qué sirve aparentar? Que nunca, que jamás nos llegue la incredulidad de hablar la verdad. De nada sirve. Era lo que le pasó al pueblo judío, desgraciadamente se sigue repitiendo hoy, a los líderes religiosos. Ponían tantas actividades, tantas normas, tantas cosas, reglas humanas, si con su conducta están alejados y apartados de Dios. ¿De qué te sirve haber dejado de comer carne si en tu casa es un campo de batalla? Si en tu casa hay gritos, hay desorden, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve haber visto toda la semana tantas películas de la vida de Cristo si no hay un cambio en tu vida? Quiero que por favor, Ministerio de Servir, me apaguen las luces. Tengan cuidado, no me vayan a apagar el proyector. Durante estos días yo vi un video que a mí
me movió. Y me movió más porque este pastor que van a ver le da un aire a mi papá, un aire. Y movió muchos sentimientos. Pero ¿de qué sirve el sacrificio de Jesús si nosotros no hemos querido cambiar? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve si a veces perdemos el control? Si a veces de nuestra boca salen palabras que hieren, que condenan, que maldicen, actitudes que tenemos que no son dignas de un hijo de Dios. Nuestras conversaciones. Dios nos ha llamado a ser luz y la sal de la tierra. ¿De qué nos sirve, familia? Tal vez en estos días estuviste viendo alguna película y tal vez lloraste, tal vez te conmovió, tal vez algo pasó ahí que Dios removió, como lo hizo conmigo y mi familia cuando estuvimos viendo una serie. Pero ¿de qué sirve si pasando ese momento volvemos a tener la misma actitud? Pero hay algo bien importante que yo quiero que retomes de las últimas palabras que Jesús pronunció. Cuando Él le pidió a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tiene mucho que ver con este video que yo voy a proyectarte. Yo lo vi en las redes, tal vez tú lo viste, pero quiero que pongas atención, así que apáguenme las luces y adelante, por favor. Al acercarnos a la Pascua de Resurrección, mis pensamientos han permanecido en uno de los últimos momentos del ministerio terrenal del Salvador. Al ser crucificado en el Calvario, el Redentor de todo el género humano pronunció estas palabras atemporales: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo fue posible que, en su momento de intensa agonía, Jesucristo pidiera a su Padre que perdonara a quienes lo atormentaban? Y sin embargo, en la cruz, Jesús hizo exactamente eso. Practicó lo que había predicado. Nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a los que nos aborrecen e incluso a orar por aquellos que nos ultrajan. Sé por experiencia personal que el perdón bendice tanto al que perdona como al que es perdonado. 3 hijos de Ruth y Jimmy Hatfield padecían de cardiopatía congénita. Buscaron mi ayuda como cardiocirujano para sus 2 hijas, Laura Ann y Gaylene. Se me partió el corazón cuando ambas niñas fallecieron después de que yo las operara. Con razón, Ruth y Jimmy quedaron destrozados y me culparon a mí. Durante casi 6 décadas me ha atormentado esa situación. Estuve afligido por los Hatfield y varias veces traté de comunicarme con ellos, pero sin éxito. Hace unos años volví a ponerme en contacto con la familia Hatfield. Esta vez, para mi alivio, estuvieron dispuestos a reunirse conmigo. Me arrodillé y derramé mi corazón. El Espíritu del Señor prevaleció. Me perdonaron y resultó ser un punto de inflexión en su vida y en la mía. Ahora atesoro la amistad que comparto con los Hatfield.
piensen en su valor y humildad. Ellos estuvieron dispuestos a dejar de lado viejas heridas. El espíritu del perdón los liberó de cargas que habían llegado durante casi 60 años. No es fácil perdonar a quienes nos han decepcionado, herido, engañado o difundido falsos rumores sobre nosotros. No obstante, no perdonar a los demás es veneno para nosotros. Los rencores son una carga. Los desacuerdos airados nos separan. La animosidad y el odio pueden dividir a las familias. Y sin embargo, el consejo del Salvador es claro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdonar a los demás no significa condonar una conducta pecaminosa o delictiva, y ciertamente no significa permanecer en situaciones de abuso. Pero cuando escogemos perdonar a los demás, permitimos que el Señor elimine el veneno de nuestra alma, permitimos que Él calme y ablande nuestros corazones, para que podamos ver a los demás, especialmente a los que nos han hecho daño, como hijos de Dios y nuestros hermanos y hermanas. Cada Pascua de Resurrección nos regocijamos en la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Él es la personificación del perdón. Mis queridos amigos, los invito a considerar con espíritu de oración si hay alguien a quien deberían perdonar. ¿Se librarán de los resentimientos que puedan estar albergando? No imagino una manera más adecuada de honrar al Señor Jesucristo en esta Pascua de Resurrección. Les prometo que a medida que perdonen, el Salvador los aliviará de la ira, el resentimiento y el dolor. El Príncipe de Paz les brindará paz. Jesucristo ha resucitado. Él los ama. Gracias a Él pueden experimentar el gozo y el milagro del perdón. Amén. Quiero que tomes estas palabras que dijo este pastor. Honremos a Jesús haciendo lo que Él nos ha pedido hacer. Perdona a quien te ha ofendido. A veces vivimos atados por la ofensa, por el rencor, por la ira. Honra al Señor. Yo quiero que cierres tu corazón, tus ojos, y abras tu corazón. Porque en cada situación tú y yo hemos sido ofendidos de alguna manera, voluntaria o involuntaria. Libérate, honra al Señor, perdonando la ofensa, perdonando el daño. Vas a sanar cuando tú verdaderamente perdones y dejes a un lado el rencor, el resentimiento. Vendrá sanidad a tu corazón, a tu alma. Recuerda las palabras de Jesús: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Reconcíliate. El diablo quiere robar, matar y destruir familias. Por ahí empieza. Quiere dividir matrimonios, robar la vida de los hijos, destruir sus vidas, llevándole a las drogas, a las adicciones, a su destrucción. Y el reino de las tinieblas sigue avanzando cada día. Pero tú y yo nos tenemos que levantar como valientes guerreros
y honrar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por todos nosotros. Ve y cuéntalo, ve y habla. Pero primero sé libre. Perdona y pide perdón. Pide perdón y perdona. Queremos que en el cielo, en este día, haya fiesta, porque podemos entender que el sacrificio de Jesús no fue en vano. Familia, honra ese sacrificio con tu actitud, con tu vida. Entrégale lo mejor que tienes. Ten cuidado con quién te juntas, ten cuidado qué escuchas, ten cuidado qué ves, ten cuidado quién te está influyendo. Al contrario, tú tienes que influir. Ve y cuéntalo. No somos perfectos. Podemos equivocarnos una y otra vez. Pero si tú te estás equivocando, pide perdón. Haz el compromiso contigo mismo de cambiar. Pero empieza por ti. Pídete perdón a ti mismo. Tú no eres perfecto. Tú no eres perfecta. Y empieza por ti. Repite tu nombre y di: yo te perdono. Y entonces empieza a perdonar y pedir perdón a los demás. Y que honremos a Jesús verdaderamente por el sacrificio que hizo en la cruz por ti y por mí. Amén. Podemos darle una ofrenda de aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Quiero pedirte que te pongas de pie y te despido con esta bendición. Que nunca pierdas la esperanza. Que nunca te desanimes en medio de tus batallas. Él va contigo y Él nunca ha perdido una batalla. Llévate y guárdate esta promesa que está aquí en la palabra. Si tú hoy nos visitas por primera vez, quieres saber más de nosotros, quieres que te enseñemos los caminos del Señor, tenemos nuevos comienzos. Quiero que por favor te dirijas con nuestro hermano Héctor aquí al fondo, al modo de la información. Si alguien te invitó y vienes con esta persona, llévalo, guíalo. Queremos ser parte de lo que Dios quiere hacer en su vida, en sus vidas, y nos vamos a sentir tan honrados de que te hagas parte de esta familia. Cuenta con ello porque estamos aquí para ayudarte. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, dice la palabra de Dios: luego el ángel me mostró un río de aguas que dan vida eterna. Ese río salía del trono de Dios y del Cordero y era claro como el cristal.
Sus aguas pasaban por en medio de la calle principal de la ciudad. En cada orilla del río había árboles que daban fruto una vez al mes, o sea, 12 veces al año. Sus frutos dan vida eterna y sus hojas sirven para sanar las enfermedades de todo el mundo. En la ciudad no habrá nada ni nadie que desagrade a Dios. Allí estará el trono de Dios y del Cordero, y los servidores de Dios lo adorarán. Todos podrán ver a Dios cara a cara, y el nombre de Dios estará escrito en sus frentes. Allí nunca será de noche, y nunca nadie necesitará la luz de una lámpara ni la luz del sol, porque Dios, el Señor, será su luz, y ellos reinarán para siempre. Jesús dice: pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo con lo que haya hecho. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Son bendecidos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.